Atención, mucho cuidado porque lo que está sucediendo con Cuba hoy, en los próximos meses y al menos hasta que seamos libres, puede que no sea lo que parece. Y me refiero a que siempre hemos estado observando todo esto y más ahora desde el lado ideológico, mirando ahora mismo cómo comunistas y socialistas de todo el mundo apoyan a la dictadura, pero no seamos ingenuos porque aquí también hay capitalistas que quieren que en Cuba no cambie nada. Así que sobre todo eso vamos a estar hablando en este vídeo. Vamos a hablar sobre los intereses ocultos en el capitalismo que no les conviene que Cuba sea libre. ¿Y esto es una teoría mía? Sí, por supuesto. Soy el único que probablemente esté hablando de esto ahora. Sin embargo, creo que mucha gente lo piensa. Y para entender esta teoría, permíteme al menos defenderla, tenemos que entender qué es lo que está pasando ahora mismo con comunistas y socialistas, porque creo que lo importante ahora mismo no es entender qué es lo que están diciendo, entrar en ese debate. Ya no hay más debate. Lo que hay que entender es lo que no están diciendo. Porque ahora mismo lo que no están diciendo, o sea, lo que no se atreven a hablar es de cuál será el futuro de Cuba cuando regresemos al capitalismo. Y recordemos que Cuba tiene una historia que ahora creo que importa más que nunca. Y no es la historia durante los 69 años de dictadura, es mucho antes. Porque recordemos, mucho antes de la revolución, que de revolución no tenía nada, mucho antes de la Guerra Fría, ya Cuba era conocida en el mundo entero como la perla del Caribe. Y esto no era un eslogan turístico, este era el reconocimiento a una isla que llegó a convertirse en una de las economías más importantes y valiosas de todo el continente. Y aunque si bien es cierto que Cuba no podía comparar su economía con gigantes como México o Brasil, cuando se analiza la riqueza generada por cada habitante, o sea, lo que se conoce como PIB per cápita, Cuba se encontraba entre los países más prósperos de América Latina. O sea, el PIB total nos dice qué tan grande es una economía, pero el PIB per cápita nos dice algo mucho más importante y es cuánta riqueza existía en Cuba en promedio por cada persona. Y con respecto a esto no hay discusión, Cuba se encontraba entre las economías más prósperas del mundo. Y la historia pues ya se la sabe. La economía de Cuba fue reducida a cenizas y cuando ya no quedó nadie de quien tomar, pues el régimen comenzó a desarrollar la industria del turismo de acuerdo a sus intereses. Y aquí es donde empieza lo interesante y también parte del problema de mi teoría, porque a partir de 1989, contra todo pronóstico, grandes conglomerados de empresas relacionadas del turismo, del capitalismo, llegaron a una isla tomada militarmente por un régimen militar, una dictadura, a invertir miles de millones de dólares y esto ocurrió a partir de 1989. Empresas como Iberostar Hotel, Blue Diamond, Accor, Hoteles Barceló, NH Hotel Group, Kempinski, Rock Hotels y BeLife serían las primeras empresas con mayor interés dentro del capitalismo a que nada cambie en Cuba, porque mantener el status quo de la dictadura es mejor que ponerse a arriesgar sus inversiones y sus acuerdos a una Cuba futura, pues se intente solucionar cómo es posible que ustedes, teniendo que seguir reglas de garantías para los trabajadores en los países donde ustedes están, en la mayoría de ellos, y ustedes todos vienen de Europa, pues eso lo hayan pasado por alto en Cuba, basándose en lo que una dictadura quería hacer, que al final terminó siendo lo que siempre fue, una explotación. Bueno, pues en la Cuba futura, y teniendo en cuenta de que esto se va a arreglar dentro de la justicia del país, no se va a recurrir a la justicia de terceros países, porque estos son hoteles dentro del territorio cubano, pues estas empresas tienen todas las de perder y tendrán mínimo que indemnizar en cantidades no sé cuánto, pero tendrán que indemnizar a mucha gente por haber explotado por tantos años a tantos cubanos. Estas serían las empresas que objetivamente tienen un interés interno en que nada cambie. Ya las tenemos dentro. Pero hay que ser objetivos también y mirar hacia nuestro alrededor. Porque si una cosa ha sucedido en estos 69 años es que el mundo entero ha avanzado, menos Cuba. El mundo entero ha avanzado y aun cuando la dictadura quiso desarrollar su turismo, pues viendo que lo desarrolló a sus intereses, pues lo desarrolló según la fórmula que ellos querían. Así que realmente
A nivel de competencia, Cuba nunca fue competencia con respecto al turismo en cuanto a lo que se venía desarrollando en el resto de países alrededor de Cuba, y no voy a mencionar nombres. ¿Qué significa esto? Pues que ahí encontraremos los segundos interesados dentro del capitalismo a que nada cambie en Cuba. Porque véalo de esta forma, en 69 años la dictadura ha destruido absolutamente todo, pero lo único que no ha podido destruir, porque no ha podido, es nuestra posición geográfica y el tamaño que tiene la isla. Y esto lo cambia todo. Cuba sigue estando en el mismo lugar estratégico en el que ha estado durante siglos, a tan solo 90 millas de Estados Unidos, en el centro de las rutas marítimas del Caribe, conectando América del Norte, Centroamérica y Sudamérica. La geografía que hizo de Cuba una de las joyas económicas del hemisferio sigue ahí. Y cuando hablamos de una Cuba libre, muchas personas piensan en política, pero los grandes inversionistas piensan en otra cosa. Piensan en puertos, comercios, bienes raíces, transporte, logística y turismo. Y es precisamente en esta industria donde la entrada de Cuba a una economía de mercado podría cambiar por completo las reglas del juego. Piénsalo por un momento. Durante décadas, miles de millones de dólares han sido invertidos en distintos destinos turísticos que compiten entre sí por el mismo visitante. Cancún, Punta Cana, Jamaica, Bahamas, Aruba y muchísimos otros más del Caribe. Pero, ¿qué ocurriría si de repente aparece una Cuba libre, abierta a la inversión internacional y con más de 1.000 kilómetros de playas, ciudades históricas, marinas, puertos y una ubicación privilegiada a tan solo 90 millas de Estados Unidos? Y todo esto significa que muchísimas inversiones realizadas durante la última década en la región podrían verse amenazadas. Y no porque el capital desaparezca, sino porque el capital mismo siempre busca las mejores oportunidades. Y Cuba comenzaría justo donde lo dejó, si saben a qué me refiero. Pues estaríamos hablando de hoteles, resorts, cruceros, casinos, marinas, eventos deportivos. Cuba literalmente demolería el mercado turístico de la región, tal cual venía ocurriendo por los últimos 69 años. Y aunque para nosotros esto es mucho más que hoteles, mucho más que turismo y mucho más que dinero, no podemos ignorar la importancia de la economía, porque si algún día recuperamos nuestra libertad, y esto ya hoy es más una realidad que un simple sueño a futuro, también tenemos que recuperar nuestra prosperidad. Y eso significa que todos los cubanos debemos entender el valor de lo que tenemos, porque la última vez que no lo valoramos, nos quitaron las empresas, las propiedades, el futuro, nos quitaron todo. Por eso, cuando Cuba sea libre, no bastará con celebrar. También tendremos que defender lo nuestro. Y nada más, gracias por ver este vídeo. Déjame saber en los comentarios qué crees de todo esto. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos la próxima. Chao.